Nuevamente, hermanos, buenas noches. Y vamos a continuar con el estudio que hemos estado llevando los viernes aquí en la congregación. Hemos estado hablando sobre el estudio. ¿Se acuerdan cómo se llama el estudio? Fundamentos de la fe. Amén. Fundamentos de la fe cristiana es el tema de estos viernes que se está llevando, que está dando la clase o el estudio el pastor. Bien, antes de iniciar con esta enseñanza, vamos a ver lo que es el subtema. El subtema que estamos viendo, ¿se acuerdan cuál es? El subtema que estamos viendo son los atributos de Dios. Y lo que leíamos en el versículo 2 del capítulo 90 del libro de los Salmos, decía: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dentro de nuestro esquema de estudio, este Salmo número 90, versículo 2, ese va a ser nuestra lectura bíblica para comenzar con lo que es el estudio de este tema de fundamentos de la fe cristiana. Antes de continuar, quiero decirles, hermanos, que el pastor en esta noche no pudo estar aquí en la congregación presente. Les pido, por favor, que sigamos orando por su salud. El pastor está un poco delicado. No nos es fácil ver al pastor en esa situación por la cual está pasando ahorita. Me voy a atrever a decir que van varios días, semanas que no ha comido bien el pastor, que tiene un problema en su estómago, no sabemos qué es, pero el Señor sí lo sabe, y yo sé que el Señor tiene el poder para sanarlo, porque para Dios no hay imposibles, absolutamente. Pero también hemos entendido, y lo vamos a ver en este estudio, uno de los atributos de Dios es que Él es soberano, que Él es Rey, que Él es Señor. El día de hoy, en la mañana, fue el pastor a hacerse más estudios. Ayer se hizo más estudios. Hoy en la tarde se hizo otros estudios. Y a las 8, dentro de 5 minutos más, tiene la consulta con el doctor nuevamente. Ayer se sintió mal y lo llevaron a la Concha con el doctor. Le pidió nuevamente más estudios y esperemos que Dios haga algo maravilloso como siempre lo hace, ¿verdad? Mucha gente creería que lo maravilloso es de que el Señor lo sane, amén. Eso es lo maravilloso. Pero también lo maravilloso es que si Dios quiere, que Dios permite que sea tal vez operado, también es maravilloso. ¿Por qué? Porque es dentro de la voluntad perfecta de Dios. Todo lo que hace de Dios, ¿cómo es? Maravilloso. Todo lo que Dios hace es grandioso. Todo lo que Dios hace es perfecto. Imagínate, cuando cantamos un canto aquí, que le decimos al Señor: te amo, no importa lo que pueda venir. ¿Sí se acuerdan de ese canto? ¿Qué le estás diciendo al Señor? No importa lo que venga. Un compromiso. Es como cuando, no sé si ustedes recuerden, cuando uno hace sus votos de matrimonio delante de Dios, cuando uno se casa, nos dicen en las buenas y en las malas, en la enfermedad, en la abundancia y todo lo que se lee, que siempre estemos juntos el matrimonio, ¿no? El esposo y la esposa. Cuando cantas al Señor y le dices al Señor: no importa lo que venga, ¿qué crees? Le estás diciendo lo mismo.
No importa lo que venga, Señor. En ti confiaré. En ti confiaré. Y a veces no es fácil. A veces no es fácil confiar cuando no ves lo que sigue. Por ejemplo, si yo quisiera en esta noche apagar las luces de aquí del local, estaré totalmente oscuro. Las ventanas están cerradas y no entra nada de luz hacia adentro. Y si yo quisiera caminar confiadamente, no podría caminar confiadamente de la puerta principal hacia el área de los salones de los niños. ¿Por qué no podría caminar tal vez confiadamente? Porque pues hay muchos obstáculos, voy a llamarlo así, a las sillas que están aquí. Porque si yo voy caminando confiadamente, va a llegar el momento en que a lo mejor voy a chocar con una silla, me va a caer, me va a pegar. Pero cuando tú no ves absolutamente nada y el Señor te toma de tu mano y le dices al Señor, en ti, Señor, siempre confiaré. No estás viendo, pero el Señor te va a llevar. Y así mismo el Señor te puede llevar de esa puerta hasta la otra puerta y puedes cruzar por muchos obstáculos. ¿Y sabes qué? No te vas a caer, no te vas a tropezar, no te vas a lastimar. ¿Por qué? Porque el Señor es el que te está guiando. Su palabra dice que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Bien, bueno, pues continuando, vamos a ver o a recordar lo que vimos la clase anterior. Y en la clase anterior o en la reunión anterior estuvimos estudiando sobre los nombres de Dios. ¿Sí se acuerdan? Por ejemplo, un nombre de Dios, ¿cuál me pueden decir? Jehová Jireh. ¿Qué significa Jehová Jireh? Dios proveerá. Otro que me pueden decir, Jehová Rafa. ¿Cuál es? Él sana. ¿Verdad? Shalom, Él es mi paz. Jehová Nisi, Él es mi bandera. ¿Sí se acuerdan que estuvimos viendo esos temas el viernes pasado? ¿Sí, Alex? Bien. Entonces, entendemos y vimos que Dios es trascendente. ¿Se acuerdan? Dios es trascendente. Él está más allá de lo que Él creó. Él está más allá de lo que Él creó. En este sentido, voy a decir que la trascendencia es una condición que se atribuye a Dios, pues Él está por encima del mundo terrenal y su existencia es perfecta y es infinita. Quiero que me acompañes a buscar en la palabra del Señor el libro de Job. Aquí están mis lentes. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa muy seguido. Estoy en el trabajo y me muevo en distintas áreas. Voy a visitar a un ingeniero acá, el otro ingeniero allá, bajo al área de administración y de repente me dicen, Jorge, mira este papel o este documento. Y le digo, ¿sabes qué? No alcanzo a leer. Dice, pues ponte tus lentes y me empiezo a buscar por todos lados. Es que se me hace que los deje arriba. Dice, sí, están arriba. Sí, déjame, dice, no, arriba de tu cabeza. Y a veces los traigo aquí puestos y no me doy cuenta. Yo ahorita me sentí así como que fuera de... Bien, vamos a leer Job, capítulo 11, versículo 7. Vamos a leer y dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Fíjate lo que nos estás diciendo aquí. En este sentido, la trascendencia es una condición divina que se atribuye a Dios, pues Él está por encima del mundo terrenal y es su existencia que es perfecta, es infinita. ¿Tú puedes descubrir los secretos de Dios? ¿Tú sabes cuáles son los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección? ¿Llegarás a ser perfecto como Dios es perfecto? Y leyendo este capítulo de Job, también me recordé el capítulo 26, versículo 7. En este libro de Job, si quieren buscarlo, dice, Él extiende el norte sobre vacío.
Y Dios es tan poderoso, que si tú ves las ilustraciones que se hacen sobre la galaxia, tú vas a ver la Tierra, y la Tierra, ¿en dónde se sostiene? ¿De dónde se sostiene la Tierra? ¿De dónde se sostiene la Tierra, Eric? ¿De dónde se sostiene, Carla, la Tierra? ¿De dónde, Maye? De nada. Dios creó el universo. Pongo mis lentes, se caen. Pero la Tierra cuelga de la nada. Así de poderoso es Dios. Así de poderoso es Dios. Dios siempre ha existido. No hay otro Dios. No hay otro Dios. Vamos a Isaías capítulo 57. Este versículo lo leímos el domingo pasado. Isaías 57, versículo 15. Y fíjate bien lo que dice la palabra del Señor y léelo conmigo. Dice la palabra, la Escritura, porque así dijo el alto y sublime. ¿Quién está hablando? Dios. Otra vez dice, porque así dijo el alto y sublime. El que habita, ¿qué? El que habita la eternidad. No está diciendo el que habita en la eternidad, sino el que habita la eternidad. Aquel que siempre, siempre ha existido. Siempre, siempre ha existido. Con esto me recuerdo una anécdota o una ilustración de un señor que iba caminando por una playa. Iba caminando y pensando y hablando en su mente sobre la eternidad, hablando en su mente, pensando en su mente sobre cómo es eso de que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios en tres personas. Iba pensando, pero ¿cómo es eso? O sea, no entiendo, o sea, no me cabe, o sea, ¿cómo es eso? Iba caminando por la orilla de la playa y de repente vi a un niño que estaba ahí en la orilla de la playa con su cubeta, sacando arena. Hizo un pozo chiquito, iba corriendo al mar, agarraba el agua y la metía al pozo. ¿Qué hizo? Y luego iba corriendo al agua, agarraba su cubeta y la metía al pozo el niño. Y le pregunta el Señor a este muchacho, ¿qué estás haciendo, niño? ¿Acaso quieres meter el mar en este pozo? Y el niño le dijo, eso mismo te pasa a ti. Algo tan infinito lo quieres meter a una mente tan finita. A Dios no se le razona. A Dios no se le razona. Ni se le rezonga. A Dios se le obedece y se le cree en Él. Y a veces no nos gusta, pero a Dios se le cree, se le obedece. Y jamás hay que rezongarle a Dios. Jamás hay que rezongarle a Dios. Dice este versículo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Entonces Dios siempre ha existido. Nada ni nadie se puede comparar a Dios. Nada ni nadie se puede comparar a Dios. Su dominio es soberano sobre todas las cosas y Él tiene el derecho de dar leyes a todos y pedir cuentas
a todos en juicio. Él tiene el derecho de hacerlo. ¿De qué? De dar leyes y pedirte cuentas. Él tiene el derecho de hacerlo, porque Él siempre ha existido, ¿sí? Es inminente, no se puede, no se puede nada ni nadie comparar a Dios. No hay nada, absolutamente nada que se le compare a Dios. Nada. No hay forma de negar su existencia, iglesia, ya que Él es quien sustenta todas las cosas creadas. Él es quien sustenta todas las cosas creadas. No se puede comparar a Dios con nada ni nadie. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Vamos a buscarlo, está en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos. Gracias a Dios. Les pido por favor, iglesia, que estén orando por el pastor de esta congregación, Jorge Nurreta Sánchez. Que Dios meta su mano infinita en su vida. Y dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es quien sustenta todas las cosas creadas y Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice la palabra del Señor, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y recuerdo cuando dice la palabra del Señor que cuando Él dijo las cosas fueron hechas. Y recuerdo mucho y quiero que recordemos que cuando Él dijo que fuera la luz, fue la luz. ¿Verdad? Y cuando dijo, bueno, por si no lo recuerdan, mucha gente pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Ustedes qué dicen que fue primero? La gallina. ¿Seguros? Nah. ¿Y saben lo poderoso que es Dios? ¿Ustedes saben de dónde salió la gallina? De las aguas. Y lo dice en Génesis. Dice que de las aguas salieron todas las aves. Imagínate, salió el colibrí, salió el canario, salió el cotor, salió el avestruz de las aguas, el águila, el halcón. ¿Y solamente con qué? Con el poder de su palabra. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese es nuestro Dios, iglesia. Ese es nuestro Dios. Hebreos 11:3, búscalo. Ahí mismo en ese libro, la epístola a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 3. Y dice la palabra del Señor, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Otra vez, ¿lo leyeron bien? Vamos a leerlo nuevamente. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo fue hecho todo el universo? ¿Cómo fue hecho lo que conocemos? Porque realmente conocemos una pequeña parte del universo. ¿Cómo fue hecho el planeta Tierra? ¿Cómo fue hecho el planeta Marte? Mercurio. ¿Sí se llama Mercurio? ¿El planeta? Venus, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. ¿Cómo fueron creados? Por la palabra de Dios. Las estrellas, la luna, el sol. ¿Cómo fue creado todo eso? Por la palabra de Dios. Y todavía lo que no vemos,
los sistemas solares que se están descubriendo, todo lo creó Dios. Todo lo creó Dios. Mi Dios es grande y mi Dios es real y todo lo hizo con el poder de su palabra. ¿Sí? Y luego dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y todavía, ¿qué hizo el creador de todo, 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 todo? Vino a morir, a dar su vida por cada uno de nosotros. Hace semanas leía de qué tamaño es la Tierra comparada con otros planetas. Y hay veces que la Tierra cabe 240 veces en determinado planeta. Y luego estaba leyendo que si, no me acuerdo qué planeta fuera la Tierra, un año para nosotros que hace el movimiento de traslación y de rotación, ¿sí? Un año en ese planeta serán como 120 años. En un día serán como 120 años de nosotros, en que gira, hace el movimiento. ¿Y sabes qué? Todo eso lo creó Dios. Y no se da cuenta la gente. ¿Por qué? Porque tiene su entendimiento entenebrecido. Pero nosotros que conocemos quién es Dios, podemos darle la gloria y la honra a Dios porque Él vino a sacarnos de la escoria, porque Él vino a darnos perdón y Él vino a darnos vida y vida en abundancia, aleluya. Dice versículo 3, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué ves aquí? No hay nada. Y de aquí Dios creó el universo. De la nada. De la nada Dios creó todo. De donde no existía nada, Dios creó todo. Por eso, iglesia, por eso, hermanos, Dios abre camino donde no hay camino. Dios abre puertas de donde todas se ven cerradas. Por eso es un Dios de milagros. Porque Él de la nada hace todo. Y ese es nuestro Dios. Y debe ser un gozo, Carla Denise Nurreta Valdés, tener al Dios que tenemos. Debe ser una alegría, Sofía, tener al Dios que tenemos y saber que nos podemos acercar delante de Él a través de Jesucristo. Y yo por eso en esta noche glorifico a Dios. Porque yo sé que soy escuchado en mis oraciones. Y yo sé que mis oraciones y mis peticiones, mis rogativas delante de Dios son escuchadas y no son palabras vanas, sino que Dios es real y que Dios me escucha. Dios es eterno y Él siempre ha existido. Colosenses 1, versículo 17. Vamos a leer el libro de Colosenses, capítulo 1. Bueno, es epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 17. Y dice, hablando sobre la eternidad, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué te está diciendo? Y Él es antes de todas, todas, todas las cosas. Está hablando de la eternidad del Señor. Él es eterno. Y como veíamos en uno de los subtemas que vamos a ver hoy, son los atributos de Dios. Teniendo esto como una introducción, vamos a hablar de 5 puntos. El primero es santidad. Atributos de Dios, 1, santidad. Leyendo la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 6, encuentro en este versículo que vamos a leer que desde la eternidad y por la eternidad los serafines
han cantado algo. A veces cantamos domingo tras domingo el mismo canto y dice, ay, qué aburrido, ay, qué aburrido. Cantemos otra cosa. Pero imagínate lo que han cantado por la eternidad. Isaías 6, versículo 3. Dice la palabra del Señor, y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dice otra vez, y uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y el otro decía, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué es lo que veían estos qué, perdón? Serafines? La santidad de Dios. Dice, versículo 2, por encima de él había serafines. Bueno, voy a empezar en el 1. Perdón. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro, cada serafín volteaba con uno al otro diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Y cantaban diciendo en alta voz, o decían en voces, Santo, 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 es lo que dicen los serafines. Y se veía el Señor sentado en su trono sublime, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Qué visión tan celestial vio este profeta Isaías. Todas las perfecciones y atributos de Dios, ¿sabes qué sustentan? ¿En qué se sustentan? Todas las perfecciones y atributos de Dios se sustentan en una cosa, en su santidad. Todo. Nadie puede reclamar para sí esa característica. Solamente es de Dios. La santidad de Dios significa que Él está separado de toda la creación y que Dios es superior a ella. Y con esto te voy a decir una cosa, que Él es absolutamente perfecto. Su santidad demanda que todo lo que se relacione con Él sea santo. Eso es lo que demanda su santidad, que todo lo que se relacione con Él sea santo. Por eso vemos tantas veces que se nos dice en la Escritura, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Oh Señor, pero qué difícil es ser santo. Piensa en lo que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es que su santidad demanda que todo lo que se relacione con Él sea santo. Todo lo que se relacione con Él sea santo. Nuestra manera de caminar debe ser santa. Es que yo no puedo. No puedes tú. Pero Cristo que muere en sus corazones sí puede a través. Lo podemos hacer a través de Cristo Jesús. Vamos a Éxodo capítulo 15, por favor. Éxodo capítulo 15, espero estar siendo claro esta noche. Éxodo capítulo 15, versículo 11. Dice la palabra del Señor, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Está hablando de la santidad de Dios, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Fíjate, ¿quién como tú, magnífico en santidad? ¿Quién como tú? Y Apocalipsis 15, versículo 4, yo me acuerdo que el pastor canta
Y lo ha cantado aquí en la congregación, este canto que dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han manifestado. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre, si solo tú eres santo? Si solo tú eres santo. Vimos el primer punto sobre los atributos de Dios y es santidad. Dios es santo. Y te recuerdo una cosa y lo que acabo de decirte, lo que dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. Y luego hay una parte en un versículo que el Señor pone su firma, diciéndote, sé santo porque yo soy santo. Jehová, tu Dios. Sed santo porque yo soy santo. Dios no te va a pedir algo que no se pueda. Sería injusto, pero Dios lo pide es porque se puede vivir en santidad. Decía otra anécdota, y creo que se los he contado aquí, también de que el niño que le pregunta a su papá, papá, ¿podemos vivir un año sin pecar? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dice? No, hijo, no se puede vivir un año sin pecar. Papá, ¿se puede vivir un mes sin pecar? No, mijo, no se puede vivir un mes sin pecar. Papá, ¿cómo son preguntones esos niños, verdad? Cuando están chiquitos. Papá, ¿se puede vivir una semana sin pecar? No creo, hijo, lo veo realmente muy difícil. Una semana sin pecar es difícil. Papá, ¿podemos vivir un día sin pecar? Un día sin pecar. No creo, hijo. ¿Una hora, papá? Pues lo creo tal vez factible. Papi, ¿podemos vivir un minuto sin pecar? Sí, hijo. Un minuto sin pecar, sí. Papá, entonces vamos a vivir la vida minuto a minuto. Y así es como debemos de vivir. La vida minuto a minuto. Minuto a minuto. Disfruta. Yo tengo ahorita en mi reloj 8:26. ¿Estoy bien? ¿Sí? Disfruta este minuto. En serio, disfruta este minuto. Respira y dile, Señor, te doy gracias. Porque puedo escuchar tu palabra, Dios. Quiero aprender a vivir en santidad, Señor. Te necesito, mi Dios. Deja tus cargas, hermano, a un lado. Deja que Dios las tome. Y piensa en la santidad del Señor. Lo hermoso que es. El darte cuenta que somos creados por Dios con un propósito. Y así como pasó este minuto, piensa en lo bueno que ha sido Dios. Y glorifícalo. Y dale la honra, la gloria al Señor. Cada minuto de tu vida. Trabajando, dale la honra a Dios.
Es pecado aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Y a veces dices, pues aquí estoy, no estoy haciendo nada. La ociosidad es pecado, ¿verdad? Entonces, Dios nos enseña muchas cosas, pero en fin, no es el tema, pero vamos a ver el segundo atributo del Señor. El segundo atributo del Señor lo leemos en el Salmo 139, versículo 1. Salmo 139, versículo 1 al 6. Y este segundo atributo es que Dios es omnisciente. Dios todo, todo, todo lo sabe. Dios lo sabe todo. Como dice el pastor, ¿qué es todo? T-O-D-O. Todo. Dice el Salmo del 1 al 6, 139 del 1 al 6. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Ah, caray. ¿Oíste, Jimena? Fíjate lo que dice el Señor. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Oíste, Gaby? Fíjate lo que el Señor está diciendo en su palabra. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Dios sabe cuando te sientas, Dios sabe cuando te levantas. Dios sabe cuando estás en tu celular viendo porquería y media, y Dios sabe cuando estás enojado con tus papás, con tus maestros, con tus jefes y estás pensando cosas feas en la cabeza. Dios lo conoce. De Él no te puedes esconder. Dios lo sabe todo. Él conoce tu sentarte, tu pararte. Y dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. Imagínate, Jime, que yo pudiera saber qué estás diciéndome, lo que estás pensando ahorita. O tú, Eric. Dios lo sabe lo que estás pensando. Así es que no pienses mal de mí, Mayela. Dios sabe lo que piensas. Y me refiero así cuando vas por la calle y te enojas con el que se te atraviesa y te quedas callado, pero a veces en la cabeza ya lo ahorcaste. O cuando estás con tus amigos, tus compañeros de trabajo, Dios sabe lo que estás pensando en ese momento. O cuando ves a un muchacho, o cuando ves a una muchacha, Dios sabe lo que estás pensando en tu cabeza, tu mente. De Él no te puedes esconder. Por eso es omnisciente. Fíjate qué más sigue diciendo. Versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, ya sabe el Señor lo que vas a decir. O sea, es increíble, es poderoso esto. Es poderoso porque aún ni siquiera yo sé lo que voy a decir en este momento y el Señor ya sabía lo que iba a decir yo. Ese es nuestro Dios. Alex, ese es el Dios que le servimos, hijo. Este es nuestro Dios, el que lo sabe todo de mí y escudriña mi vida y escudriña mi corazón y me escudriña en la cabeza y escudriña aquí y de Él no me puedo esconder porque lo sabe todo de mí. Me conoce mejor que mi esposa Maye, me conoce mejor que mis papás. Dios conoce mejor a mis hijas que yo mismo. Y Dios te conoce a ti mejor que a ti mismo.
porque Él ya sabe lo que has de decir. Ese es Dios y ese es nuestro Dios. Dice versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú lo sabes, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal acontecimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Alto es, no lo puedo. Es algo que no entiendo, algo que no comprendo. Pero por fe lo creo. Por fe lo creo. Eric, ¿puedes comprender esto, hijo? Maya, ¿puedes comprender esto? Sofi, ¿puedes comprender esto? ¿Cómo el Señor hace esto? No, pero por fe lo creo. Por fe lo creo. Que el Señor lo escudriña todo de mí, lo sabe absolutamente todo de mí. Él conoce todas las cosas reales y posibles. No hay nada que Él no sepa de tu vida. No hay nada que Él no sepa de tu vida. Cuando te escondes, Dios sabe dónde estás y qué estás haciendo. Su conocimiento de la vida de cada persona es asombrosa. ¿Cuántos somos aquí en la congregación aproximadamente cuando nos reuníamos todos aquí en Pacto de Gracia? Un promedio con todo y niños. ¿Cuánto les gusta? Casi 200 con todo y niños, más o menos. Son 200 sillas, como unas 100, sí, como casi 200 personas. Dios conoce a todos. Yo no sé si te ha pasado, pero a mí de repente me pasa y le dije a mi esposa ayer que dije, Maya, ¿sabes qué? Estaba orando, fui a ver a mi papá ayer en la noche y salí de su casa y me vino orando en el camino de la casa de mis padres a mi casa, que es casa de todos ustedes. Y estaba orando por mis papás, por mi hermana, por mi esposa, por mis hijas, empezó a orar por mis suegros, que el Señor meta su mano y los salve, por mis cuñados, por el nombre de cada uno. ¿Y qué creen? De repente se me olvidó el nombre de una de mis sobrinas. Y no me acordaba, 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 hasta que le dije a Maye, mi amor, ¿cómo se llama la hija de...? Y ella me dijo, se llama así. Y yo, ¿pero se me pasó? ¿Tú sabes cuántas personas habitan el mundo según datos hasta el 2019, principios del 2020? ¿Sabes cuántas personas habitan este planeta llamado Tierra? 7.684 millones de personas. Vamos a cerrar el número, casi 8.000 millones de personas. 8.000 millones de personas. Y te digo que es lo hermoso y maravilloso y algo que no puedo comprender porque mi mente como es finita, así como el niño quería meter el mar en ese agujero, ¿se acuerdan? Que le dijo así como tú quieres meter a Dios en esta cabeza, que es infinito, lo quieres meter en un lugar finito. ¿Te burlas de mí de que quiero meter el mar tan inmenso en un hoyito? Así es esto. Fíjate, Dios está familiarizado con las 8.000 millones de personas que habitan en la tierra y los conoce a cada uno. Porque la palabra del Señor dice que Él nos formó desde el vientre de nuestra madre. Y Él conoce aún cuántos cabellos tenemos. No voy a decir nada de mi cabello, así es que Él conoce cuántos cabellos tienes. Cuando estás en tu cuarto totalmente oscuro, Él sabe qué estás pensando. ¿No es poderoso Dios? Dios sabe todo acerca de cada uno de nosotros. Él conoce nuestras palabras, conoce nuestros hechos, conoce nuestros pensamientos y
todo nos conoce al 100% y sabe cuando nos sentamos a descansar y cuando nos paramos, cuando corremos. Él sabe todo, todo, todo de nosotros. Una vez les platiqué que cuando yo estaba chico, muy, muy pequeño, hice un berrinche muy fuerte. Raro en mí porque realmente siempre he sido una persona muy madura, ¿verdad? Pero hice un berrinche bien fuerte y en mi berrinche me subí a un árbol y toda la gente me andaba buscando y nadie me encontraba. Y yo veía así a la gente que estaban buscando y gritando, Jorge, Jorge, y demás, porque mis papás habían hecho un berrinche. Y vi que se arrancó mi papá, mi mamá y Carla en el carro, y yo me quedé en el árbol. Todavía, o sea, y pensó mi papá, yo me acuerdo que dijo, ahorita que nos arranquemos, Jorge va a salir corriendo, papá, mamá, aquí estoy. Pero no, estaba bien enojado, ¿verdad? Que tampoco nunca me enojo. Es en serio, nunca me enojo. Y la gente buscándome. Y regresaron mis papás y yo seguía en el árbol. Hasta que no sé cómo alguien se fijó, volteó hacia arriba y me vio ahí en el árbol. Ahí está el hijo del comandante. Y ya bajé. Me escondí y no me veían. Pero tengo una cosa, Dios sí sabía dónde estaba. De Dios no te puedes esconder, porque Él está en todas partes y está en todos los lugares. Y por eso dice Jeremías 23:24, acompáñame a buscarlo. Jeremías capítulo 23, versículo 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Fíjate lo hermoso de la omnipresencia del Señor. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿No lleno, no estoy yo en todo el universo? Si te vas a una cueva, a una caverna, ahí está el Señor. Si vas a esos lugares donde ahora se conocen, bueno, yo los conozco o por internet, donde te metes a nadar en una laguna o en el mar y te metes buceando y entras a una caverna y luego de la caverna llegas a un lugar donde aparentemente hay oxígeno. ¿Sí los han visto que salen en internet? Ahí es donde, ¿quién te puede encontrar? Ahí está Dios. Y ahora que supuestamente llegó una nave espacial a Marte, ¿sí supieron que voló, fue una nave espacial a Marte? Ahí está Dios. Dios está en todos lados, porque Dios llena el cielo y la tierra. Esta es una, esto es solamente una advertencia de parte de nuestro Señor Jesús. Y quiero que la busquen conmigo en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 36. Esta es una advertencia, porque Dios lo sabe todo. Es una advertencia de parte de nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 12, versículo 36, para que también tengamos cuidado con lo que nosotros hablamos y lo que estás pensando también ahí en tu casa. Dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué te está diciendo? Que cuides tu hablar. Si no tienes nada bueno que decir, mejor cállate. Si no tienes nada bueno que hablar, guarda silencio. Ay, hermano, es que usted es un hermano muy calladito. Hay un dicho en el mundo que dice que en boca cerrada no entra mosca. Algo así dice, ¿no? Mejor calladito. Porque por tus palabras serás justificado
y por tus palabras serás condenado. ¿Cuántas veces has hablado mal de un hermano? ¿Cuántas veces has hablado mal de tu esposo, de tu esposa, delante de tus hijos? O tú como hijo, ¿cuántas veces has hablado mal de tus papás delante de tus hermanos? O cuántas veces tú, trabajador, has hablado mal delante de tus jefes con tus compañeros. ¿Cuántas veces has hecho grilla política en contra de alguien más? Por tus palabras serás condenado. Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Y si alguien te maldice, bendícelo. Qué difícil. Pero si Dios nos lo pide, tenemos que obedecer. Vamos al tercer punto. Dios es omnipresente. ¿Qué significa esto? Que Dios está presente en todas partes al mismo tiempo. Omnisciente, lo vimos, que Él lo sabe, conoce todo. Omnipresente, que Él está en todas las partes al mismo tiempo. Dice el Salmo 139, versículo 7. 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Yo recuerdo un texto de un astronauta que decía supuestamente que cuando llegó a la luna, llegó al cielo, dijo, ¿dónde está Dios? No lo veo. ¿Dónde está Dios? ¿No que aquí va a estar? No lo veo. Y la palabra dice de Dios que si subiera a los cielos, allí estás tú. Dios está en todo lugar. Y como les decía ahorita, la gente que llegó a Marte ayer, creo, y que van a empezar allí a ver si es posible que haya excursiones de los que habitamos este mundo allá, y a ver si hay agua, y a ver las moléculas o los, no sé, seres vivos más viejos, no sé cómo les dicen esas cosas, a investigar allá. Sí, cada quien, pero dice, ¿a dónde iré? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si bajo a la profundidad de la tierra, al centro de la tierra, ahí está. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. O sea, el Señor sigue ahí. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es decir, Dios está en todos lados, haya luz, no haya luz, esté el sol, esté la luna, estés en un bosque, estés en un desierto, donde sea, Dios está. Dios está. De Dios no te puedes esconder y te das cuenta que Dios no solamente es omnisciente, sino también es omnipresente. Él está presente en todos lugares del universo al mismo tiempo. ¿Se acuerdan lo que leíamos en el libro de Isaías? Que Él habita el universo. Todo. Y sobre esto hay muchas falsas doctrinas que se escuchan en las universidades, en las escuelas, en las calles, en gente que no conoce de Dios, y una de ellas es el panteísmo. El panteísmo es una doctrina o es una creencia la cual todo existe, todo participa de la naturaleza divina, porque Dios es inmanente al mundo, o sea, Dios es la naturaleza. El panteísmo es una concepción del mundo y una doctrina filosófica según la cual el universo, la naturaleza y la deidad que los monoteístas llaman Dios son equivalentes. La palabra está compuesta por un término griego que es pan, que significa todo,
y la otra parte de la raíz etimológica es teos, que es Dios, y se llama panteísmo. Es decir, enseña que la creación es Dios, enseña que la naturaleza es Dios, que la naturaleza y Dios son lo mismo, es lo que enseña el panteísmo. El hinduismo, el budismo, el estoicismo, la nueva era, el idealismo alemán, la filosofía musulmana, enseñan sobre el panteísmo, enseñan el panteísmo, es decir, todo es Dios y que Dios es idéntico al cosmos. Pero Dios es distinto a todo el universo que Él creó, y lo leímos hace rato en la palabra del Señor, y es muy parecida al politeísmo, que es una creencia de muchos dioses. La omnipresencia de Dios significa que Él está presente en todas partes. No existe un solo lugar del universo donde Dios no esté presente. Dios existe antes que el universo que vemos, porque Él lo creó con su palabra. Hebreos 11, versículo 3. Vamos al libro de Hebreos. Espero que no esté aburriéndose y que esté aprendiendo, porque yo sí estoy aprendiendo de esto. Hebreos 11, versículo 3. Dice la palabra del Señor: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Se acuerdan que hace rato hablábamos que de la nada Dios creó todo? ¿Sí? Y nuestro Señor nos dijo en Mateo capítulo 28, versículo 20, Mateo capítulo 28, versículo 20, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, vemos que Dios es omnipotente, Él es todopoderoso, puede hacer todas las cosas. Dios puede hacer todas las cosas, ¿sí? Dios es poderoso. ¿Sabes qué es lo único que Dios no puede hacer? ¿Sabes qué es lo único que Dios no puede hacer? Pecar. Ni hacer nada malo. Jeremías 32, 17. Jeremías 32, versículo 17. Dice la palabra: oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. No hay nada difícil para Dios. Él creó la tierra con su gran poder, con su brazo extendido. Y Lucas 1, capítulo 1, versículo 37, dice la palabra del Señor. Si ya lo tiene, ya lo encontró, espérenme que todavía no lo encuentro yo. Lucas capítulo 1, versículo 37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Yo no sé, hermano, hermana, si tú estás pasando por problemas, por angustia, por enfermedad, por tribulación, por estás sin trabajo, no sé. Yo solo sé que no hay nada imposible. Nada imposible para Dios. Él hizo todo con su poder y no hay nada que sea difícil para Dios. Y por eso
Yo sé que Dios es omnipotente, ¿verdad? Y Apocalipsis 19, versículo 6, si lo quiere leer conmigo. Apocalipsis capítulo 19, versículo 6, dice: yo oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Dios es poderoso, iglesia. Dios es poderoso. Ahora, voy al punto número 4, diciendo que Dios es soberano. Cuando uno habla sobre la soberanía de Dios o cuando uno dice que Dios es soberano, te das cuenta que Él es, voy a decirlo de esta forma, Él es la más alta autoridad. Dios no tiene autoridad, lo hemos aprendido, ¿verdad? Que Dios no tiene autoridad, sino Él es autoridad. Entonces, Dios como soberano es el máximo gobernante, es el gobernante supremo de todo el universo y todo lo que existe. Como soberano voy a hablar sobre que Él es el amo absoluto. Y con esto quiero que me acompañen a Hechos, capítulo 4, versículo 24, donde dice la palabra: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Ellos, cuando estaban aquí, estos hombres orando, estaban diciendo al Señor: tú eres nuestro amo absoluto, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes hacer lo que a ti te plazca, porque tú eres soberano. En Ezequiel capítulo 18, versículo 4, dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Veíamos hace rato que Dios es quien pone los mandamientos y te exige a juicio que cumplas con los mandamientos. Entonces te está diciendo: aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, como así el alma del Hijo es mía. Y todavía te dice: si hay uno que desobedece, si hay uno que pecare, ¿qué va a pasar? Morirá. Dios es el que decide. Uno no puede decidir. Cuando fallece una persona, decimos: ya está en el cielo, ya se fue con el Señor, o ya está allá cantando el Señor, ya se reencontró con fulano, vengano y perengano. Mentiras. Uno no sabe. Dice otra alegoría que cuando lleguemos al cielo nos vamos a llevar, creo que 3 sorpresas. Déjenme ver si me acuerdo bien. La primera sorpresa que vas a tener cuando llegues al cielo es que vas a encontrar a gente que no esperabas encontrar. La segunda sorpresa es que no vas a encontrar a gente que esperabas encontrar. ¿Y sabes cuál es la tercera sorpresa? Pues que vas a estar tú en el cielo, ¿verdad? Y no es por obras para que nadie se gloríe, sino todo esto es por la soberanía de Dios, que Él escoge quién ha de ser salvo. ¿Y qué crees? Que Dios nos ha escogido a nosotros. Y le doy gracias a Dios por eso. Porque no fue por nosotros. Porque yo no quería saber nada de Dios. Sino Él, en su misericordia, en su grande amor, quiso que yo supiera de Él.
quiso que yo supiera de su amor eterno hacia mi vida, que yo siendo pecador, siendo lo peor, Él vino a sacarme de la inmundicia donde estaba metido y vino a darme vida y vida en abundancia, y no porque yo haya querido, sino porque así Él lo dispuso. Y dice la palabra de Dios que me ha puesto una vestidura blanca y ha puesto un nombre. Y ese nombre dice, mío eres tú. Y yo sé que yo le pertenezco a Dios. Y yo sé que yo soy de Dios. Porque su Espíritu Santo me lo dice en mi corazón. Tú eres mío. Y por eso cuando me porto mal, el Señor me ha corregido. ¿Y sabes qué? Como hijo obediente he regresado. Y digo, Señor, ya no quiero desobedecer. Y el Señor me ha tomado en sus brazos y me ha amado. Hijos pródigos, hay muy pocos. Yo le doy muchas gracias a Dios. Porque fue un hijo pródigo. Porque habiendo conocido de Dios me hice a un lado. Dije, no. Y el Señor fue y me rescató con lazos de amor y misericordia. Ese es mi Dios. Yo ahora soy feliz. Y no porque tenga Maya, no porque tenga Gaby, Carlita y Paola, sino yo soy feliz por lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Por eso soy feliz. Porque Cristo me salvó. La felicidad no me la da el mundo, la felicidad no me da el trabajo, la felicidad no me la da el dinero, la felicidad no me da la iglesia, la felicidad solamente la tengo en Dios. No la tengo en la casa, en la construcción, en mi carro, no. La felicidad es Dios. Él es mi felicidad. Él es mi felicidad. Y no hay nada mejor que el Señor. Créanme, créanme. Con un poquito que le metas al mundo te da una revolcada. Con un poquito, me decía mi papá, con un poquito que te vayas al mundo te vas a una revolcada. Y yo decía, no es cierto, no puede ser. Y sí, me dio una revolcada. Y manché su nombre. Y el diablo le gritó a Dios por mi culpa. Le dijo, lo atrapé. Y el único que me pudo sacar de las garras del enemigo fue mi Dios. Y yo soy feliz. Porque Él fue a buscarme y me trajo nuevamente a su redil. Punto número 5. Ya voy a terminar. Dios es eterno. Esto es incomprensible para nuestra mente tan finita. Dios está encima, por encima de lo que es el tiempo. Dios no tiene edad. Siempre ha existido. Siempre ha existido. Y lo leíamos al inicio del servicio en el Salmo 90, versículo 2. ¿Se acuerdan qué decía ahí? Decía, antes que naciesen los montes y antes que formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. La eternidad no tiene tiempo, la eternidad no tiene principio y la eternidad no tiene fin. Siempre ha existido. Dios siempre ha existido. Dios es eterno. Amén. El próximo viernes vamos a ver el sexto atributo del Señor. El sexto atributo, apúntelo, recuérdelo. Dios es triuno. Dios es uno en tres personas. Vamos a leer primero de Juan. Primera de Juan capítulo 5, versículo 7.
¿Ya lo tiene? Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Esto lo vamos a ver el próximo viernes, si Dios nos permite. Vamos a orar y espero que sus vidas hayan sido edificadas y que el Señor siga hablando en nuestras vidas. Padre, te doy gracias, Padre Dios, por la palabra que tú nos has dado en esta tarde, Dios. Y te ruego en el nombre de Jesús, Dios, Padre, que sigas tratando con cada uno de nosotros, Dios. Padre, tú eres soberano, Dios. Padre, Señor mío, tú eres eterno, Jesucristo. Padre celestial, tú eres, bendito Dios, omnisciente, tú eres omnipotente, bendito Padre de Dios. Padre, tú lo sabes todo de nosotros, Señor mío, de ti no nos podemos esconder, Dios, en lo absoluto, bendito Padre celestial, Padre Santo Dios, y te doy gracias, bendito Dios, porque tú eres santo, Dios. Y solamente tú eres santo, y solamente tú eres digno de honra, gloria y honor, bendito Dios. Te doy gracias, bendito Dios, por habernos rescatado, de habernos tomado, Señor mío, para ti, bendito Dios, de habernos, Padre Dios, hecho hijos tuyos, bendito Dios. Muchas gracias, Señor. Dios, te ruego, Padre Dios, que tu palabra que fue dada en esta noche, Padre, no caiga a tierra, Señor, sino que la tengamos en nuestro corazón, bendito Dios, y en nuestra mente, Dios, y que seas tú el que, Señor mío, se ve la honra y la gloria en todo lo que hagamos, Señor, en nuestras vidas, Señor mío, porque por ti y para ti son todas las cosas, bendito Dios. Te damos gracias, Señor mío, porque tú conoces nuestra necesidad, Padre, en esta noche, Dios. Tú conoces nuestra angustia, Padre Dios. De ti no lo podemos esconder, bendito Dios. De ti no podemos escondernos, bendito Dios. Y, Señor mío, te ruego, Padre Dios, que tú tomes, Señor mío, nuestra vida, Dios, y nos des la paz que necesitamos para cualquier momento que estemos pasando en nuestras vidas, Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Dios. Quiero rogarte, Dios, en esta noche, Dios, por aquellos hermanos que se encuentran, Señor mío, enfermos, bendito Dios. Te ruego que tú les des sanidad espiritual, Padre Dios, y sanidad a sus cuerpos, bendito Dios. Y así juntamente me pongo de acuerdo con la congregación, Dios, para rogarte por la salud de mi papá, bendito Dios. Padre Santo Dios, a ese hombre que tú has puesto como pastor de este lugar, Dios. Te ruego, Padre, que metas tu mano, Padre Dios, y lo sanes, bendito Padre Celestial. Padre Santo Dios, Padre, que tú, Señor mío, hagas, Padre Dios, algo, Padre Dios, en su vida, bendito Dios. Y lo que tú haces, Dios, es perfecto, Dios. Y es algo que yo tengo que entender y aprender, bendito Dios, a saber que tú eres perfecto, bendito Dios. Y tener la fe, Padre Dios, de que todo lo que tú haces es perfecto, bendito Dios. Y esa fe es la que tú me das a través de Cristo Jesús, Dios. Te doy gracias, bendito Dios, por mis hermanos que están aquí esta noche, Señor, escuchando tu palabra aquí en este local, Dios. Te doy gracias por mis hermanos, Señor mío, que están viendo la transmisión, bendito Dios. Padre, te ruego que los bendigas, bendito Dios, con tu presencia, bendito Dios. Y Padre, vamos a partir de este lugar, Señor mío, ve con nosotros, Señor mío. Padre, que tu Santo Espíritu, Padre Dios, Padre, la paz de tu Santo Espíritu, Señor mío, Padre Dios, sea con cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos, si Dios quiere, el domingo a las 12. Hermanos, si usted quiere asistir el próximo domingo a la reunión aquí en Pacto de Gracia, le pido que se anote con mi esposa. Por favor, el cupo es limitado. Le repito, el cupo es limitado y quedan muy pocos lugares. Por favor, mándele un mensaje a mi esposa y díganle qué guapo esposo tiene. No, no es cierto. Y dígale, nos vemos aquí el domingo, por favor. Dios les bendiga, hermanos. Bye.